Mañana se cumplen los primeros 7 días del nuevo presidente y gobierno del demócrata Joe Biden en los Estados Unidos. Y en el ámbito económico financiero, el impacto no se hizo esperar con resultados positivos en bolsas y mercados, pero no suficiente para contrarrestar el pesimismo que ha vuelto a prevalecer porque la contención de la pandemia aún está lejos de alcanzarse a pesar de los esfuerzos que ya se han emprendido en la vacunación en muy diversos países. ¿Y qué le parece si analizamos lo que está ocurriendo en las bolsas y mercados con nuestro colaborador, a quien usted ya conoce, el maestro Oliver Ambía López? Muy buenas tardes, maestro Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre, un gusto saludarte y bueno, pues después de haber pasado ese capítulo político en los Estados Unidos y haber visto en las bolsas y mercados reacciones positivas, de repente ahora, bueno, pues que nos enteramos de que hay ajustes a los pronósticos de crecimiento de la economía norteamericana, el impulso que hay del paquete fiscal. ¿Por qué no nos ayudas a entender cómo se articulan todos estos elementos del entorno en Estados Unidos y a saber el impacto que va a tener en México? Ciertamente el punto de inflexión fue el cambio político en la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos, el señor Biden. Me parece que hubo un optimismo renovado y ciertamente con algunos fundamentos claros. De hecho, en su primer día, él firmó 15 órdenes ejecutivas. Varias de ellas estaban completamente en posición contraria a lo que tenía su antecesor. Y me parece que en algunos puntos, como ya se había vaticinado, simplemente reafirmar lo que él ya había dicho en la campaña, ¿no? Por ejemplo, el tema de energías limpias, energías renovables, regresar el gobierno de Estados Unidos al Acuerdo de París, también el tema de lo que tiene que ver con energías tradicionales, como pues el petróleo, entre algunos más. Y ciertamente los mensajes me parece que han sido positivos. El tema número uno sigue siendo el aspecto de la salud, de la pandemia. Los primeros 100 días de su gobierno van a estar marcados por esto. Al parecer la meta es 100 millones de dosis de vacunas en los próximos 2 meses, lo cual es un reto impresionante. Es una tercera parte de la población de ese país. Pero en términos generales parece que el optimismo ha sido renovado y obviamente en los mercados se ha recogido justamente con mesura, sin llegar a ser exagerados, y han mostrado justamente los números, ¿no? Creo que el punto también claro es, Standard Poor's el año pasado, en marzo, fue el punto más bajo que ha tenido en los últimos 4 años, y a partir de ese periodo a la fecha se ha visto justamente un retorno importante y las expectativas lucen mejor. Sí, ahora maestro, en cuanto al mercado de monedas, se fortaleció sin duda el dólar al habido una transición política relativamente tranquila y nuestro peso obviamente se debilitó ante esta fortaleza del dólar, pero también desde luego por Así es. condiciones internas. Particularmente el camino del dólar en este año y mañana, por cierto, hay reunión de la Fed. ¿Cómo vemos el camino particularmente del dólar, maestro? Es muy probable que en los próximos meses veamos justamente una apreciación del dólar contra el resto de las divisas. Sí. Obviamente eso va a implicar una depreciación de nuestro querido peso, pero me parece que internamente aquí en nuestro país también tenemos que ver las cosas igual con mesura, con objetividad. Creo que el año luce en términos generales un poquito mejor de lo que eran los pronósticos hacia finales del año pasado. De hecho, justamente hace unos días Moody's Analytics vaticinaba un crecimiento superior al 7% para 2021 en México, lo cual vale la pena decir rompió todos los pronósticos en comparación con otras corredurías o agencias calificadoras o estimaciones de otros. El CIDE, por ejemplo, está alrededor del 3,54%. Entonces, creo que mucho va a depender en el aspecto anímico de los mercados, del ambiente económico, de lo que pasa en los siguientes 3 meses. Si tenemos un buen avance en el tema de vacunación, si el número de casos empieza a estabilizarse y eventualmente a disminuir, y obviamente el número de decesos, y eventualmente también el resto de las actividades económicas poco a poco empiezan a tener una apertura paulatina y el tema del empleo. Tenemos un rezago muy importante previo a la pandemia, durante la pandemia ha sido desastroso lamentablemente, y si tenemos en los meses de marzo, abril, una recuperación en ese sentido de fuentes de empleo, me parece que va a lucir muy bien el resto del año. Sí. Ahora bien, también, maestro, sin duda que un estímulo adicional, aparte del fiscal de parte de los Estados Unidos, son las tasas de interés. ¿Cuál es la trayectoria que tú observas en cuanto a las tasas de interés, particularmente en Estados Unidos? Me parece que lo que va a determinar buena parte de esto va a ser que la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, la señora Janet Yellen, quien antes fue presidenta de la Reserva Federal y que por cierto es un hecho histórico que es la primera mujer en ser secretaria del Tesoro en este país,
con la experiencia, el bagaje, todo su conocimiento y pericia que tiene junto con sus asesores, creo que va a marcar una tendencia muy clara y sólida al respecto de facilitar el acceso al recurso económico, al dinero, con tasas de intereses laxas en ese buen sentido y activar la economía. Me parece que va a ser el sentido correcto para los próximos meses y simplemente se habrá que esperar que poco a poco se vaya, digamos, permeando, se vaya asentando en el sentido de que los bancos ya en la manera operativa se lo puedan prestar tanto a personas físicas como a personas morales, Sí. y veamos justamente que junto con el paquete del estímulo fiscal, que todavía está ahí un poquito empantanado la negociación actualmente en el Senado y en la Cámara de Estados Unidos, se pueda ya visualizar un camino un poco más claro al respecto. Obviamente que para México se va a ser muy bueno porque finalmente vamos atados a la economía de Estados Unidos. Si ellos crecen un porcentaje, nos vamos a crecer un poquitito más de lo que ellos vayan a crecer. Ahora bien, maestro, todavía faltan 3 semanas en México para que se reúna la Junta de Gobierno de Banco de México para tomar una decisión en términos de tasa de interés. Ya el indicador de inflación anda en 3.33 la última quincena y pudiera seguir esa trayectoria. Con respecto al ánimo que pueda dar lo que nos has dicho, la economía norteamericana a la economía mexicana por la vinculación que tenemos en materia exportadora, ¿cuál prevés tú que sea la trayectoria en materia de tasas de interés en México? Me parece que se va a alinear directamente con lo que pasa en Estados Unidos. No creo que van a tomar un camino muy distinto. El tema también de controlar la inflación, como es de manera estacional cada principio de año, es normal que veamos justamente algunos incrementos. De hecho, como mencionaba la colega en el bloque anterior, el tema de finanzas personales, pues hemos visto y padecido en el bolsillo ahora el aumento de gastos como la gasolina, el gas, entre otros, y algunos insumos típicos de las familias mexicanas. Pero vamos a tener que amortiguarlo en los próximos 3 semanas o 4, y posteriormente, si las cosas van como se está vaticinando, a lo mejor vemos ya un poco más estable el aspecto de la inflación central, ¿de acuerdo? Y por consecuencia, cuando se reúna ya la Junta de Banco de México, me parece que van a seguir la tendencia de tener tasas bajas. O sea, no creo que tengamos ahí una sorpresa, y creo que los analistas, me parece, en su consenso, van en ese sentido. Sí, finalmente, maestro Oliver, la trayectoria de los precios de las materias primas. El petróleo anda pues muy bien, en $55 Sí. para, como podríamos haber esperado, que es la principal materia prima. Con respecto al petróleo, también, ¿qué trayectoria le observas? ¿Y alguna otra materia prima que haya llamado tu atención en este inicio de año? Lo que hemos visto en el caso de los metales preciosos, como el caso del oro y plata, me parece que después de que alcanzaron su pico por ahí de marzo, abril del año pasado, de hecho llegó a estar a $2,000 la onza de oro, Sí, se ha ido poco a poco ajustando hacia abajo. De hecho está, si mal no recuerdo, de $1,800 ya hoy en día. El caso de la plata va muy parecido en ese sentido. Entonces creo que me parece que estamos viendo ya que hay un cambio en la gestión de los portafolios para dejar, digamos, los activos de valor o de resguardo, y un poquito más de apetito por cierto nivel de riesgo. Eso sí. para México y otros países emergentes, como puede ser Sudáfrica o Turquía, que estamos en el mismo bloque de mercados emergentes, va a ser positivo. Bien. Pero creo que acá en México tenemos que tener muy presente el tema de lo que es la apertura energética, ¿no? Si ese sector no le cambia importante en unos meses, vamos a dejar pasar oportunidades muy importantes por lo que va a ocurrir. Lo que se espera, según BlackRock, en un reporte que publicó justamente para inversiones al principio del año, es el sector al cual le van a apostar de manera sencilla este año y en los próximos 4, va a ser energéticos. Y si no nos aprovechamos de subir ese carril, lamentablemente esa oportunidad no va a regresar. Qué barbaridad. Y bueno, mira, inicialmente con lo que mencionaste con el oro, pues aquí tú mismo les recomendaste quizás cuando andaba en $2,000 que era tiempo de vender si se Sí. tuviera oro para sacarle ventaja a esos precios. Sin duda, como siempre, tus aportaciones para interpretar tanta información, tu capacidad de síntesis, te la agradezco muchísimo, maestro Oliver Ambía. Esta es tu casa, tenemos aquí tu Twitter para seguirte y que nos tengas como siempre al día en la evolución de las bolsas y mercados. Como siempre, un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, maestro. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que les sorprenderá lo que los deportistas prestigiados alcanzan por ingresos en materia de patrocinios. En el deporte profesional, el patrocinio es una de las principales herramientas de mercadotecnia que utilizan las marcas comerciales al contratar estrellas deportivas para que las representen. Esto con el propósito de incrementar su audiencia y la preferencia de sus productos o servicios, lo cual se traduce en mayores ingresos.
A su vez, los jugadores que son patrocinados reciben considerables sumas monetarias. Pero para que la relación entre ambos sea productiva, se necesita afinidad de objetivos, valores y seguidores. Un jugoso patrocinio se dio en septiembre del año 2020 con el futbolista brasileño Neymar Jr., que al no llegar a un acuerdo de renovación con Nike, decidió no continuar como su representante comercial y concluir el contrato de 11 años con un valor de $105 millones. Esto para después convertirse en portador de la marca Puma, quien le cubrirá un monto de 23 millones de libras esterlinas al año, convirtiéndose en uno de los deportistas mejor pagados del mundo, además de superar los contratos por el mismo concepto de grandes figuras como Lionel Messi con Adidas de 18 millones de libras y Cristiano Ronaldo con Nike de 15 millones de libras. En el año 2013 se presentó una curiosa situación con la estrella de baloncesto de los Golden State Warriors, Stephen Curry, que al estar en pláticas de renovación contractual con la marca Nike, los negociantes de esta firma mostraron desconocimiento y poco profesionalismo hacia Stephen al pronunciar mal su nombre y presentarle diapositivas reutilizadas de otros jugadores. De esta manera, el jugador tomó la decisión de no renovar y cambiar de patrocinio, por lo que la marca Under Armour, aprovechando su descontento, le ofreció ser la cara de la compañía, un importante monto monetario y una serie de tenis con su nombre. Con ello, la marca tuvo un incremento del 350% de sus ventas en tenis de básquetbol en su primer año contractual con Curry, donde se estima un ingreso en ventas de $14 billones hasta el 2024 por tenerlo como imagen de la marca. Un ejemplo de patrocinio para un deportista mexicano es el de Checo Pérez, que con un gran número de patrocinadores, destacándose entre ellas las compañías del ingeniero Carlos Slim, Telmex, Telcel y Claro, estas últimas han patrocinado a las diferentes escuderías a las que ha representado el mexicano desde su ingreso a la máxima competencia de este deporte con un monto aproximado de $96 millones. Esto de acuerdo a la agencia de periodismo deportivo, el Mister. Sin embargo, según el Centro de Noticias Automovilísticas Motorlat, en su reciente contrato con la escudería Red Bull Racing pudo haber conflictos de interés, ya que tanto la escudería como Checo son patrocinados por empresas de telecomunicaciones rivales, AT&T y Telmex, lo que sería la causa de la demora de su anuncio como el nuevo piloto de la escudería. Mire, pues seguramente usted en su casa, como yo, tenemos al menos un souvenir, ya sea un par de tenis, una camiseta, un pants, de muchos de estos deportistas que son patrocinados por estas marcas, lo cual genera una economía, obviamente con un ecosistema que beneficia a todos. Desafortunadamente, como lo sabe, pues ahora en el confinamiento ha afectado mucho a la industria del entretenimiento al momento que no podemos asistir a los estadios de fútbol o a los estadios, evidentemente, de básquetbol. Así que, bueno, pues esto es la forma en la cual una industria como es el deporte genera flujos de dinero, rentabilidad a sus accionistas y desde luego el que seguidores como nosotros, como usted, como yo, estemos ahí siempre al pendiente de las nuevas tendencias. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas, con cuentas claras como siempre para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras.
claras, el martes en vivo como siempre y el sábado próximo en repetición a la misma hora, mismo canal en la Agencia Mexiquense de Noticias, el 34.2.